Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué pasa de verdad dentro de la cabeza cuando aprendemos algo nuevo? Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar los secretos de la máquina de aprendizaje más potente del universo, nuestro cerebro. Esta idea es sencillamente el pilar de todo. Aprender no es algo abstracto, no es una nube de datos, es un proceso físico, casi de artesanía. Pensemos en la última vez que alguien aprendió a montar en bici o un simple acorde de guitarra. No estaba solo ganando una habilidad, estaba literalmente esculpiendo nuevas rutas en su cerebro. Es un cambio tan real como desarrollar un músculo. Y entender esto, bueno, lo cambia todo en el mundo de la educación. Muy bien, pues aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, nos ponemos el casco de arquitecto y vemos cómo se construye el cerebro. Luego, vamos a descubrir cuáles son esos cimientos del aprendizaje que a veces pasamos por alto. Encenderemos el motor de la emoción, derribaremos unos cuantos mitos que todos hemos oído alguna vez y veremos por qué cada cerebro es un mundo y necesita su propio manual. Y para terminar, diseñaremos cómo sería el aula del futuro. ¿Listos? Pues empezamos. Vamos con la primera parte, el cerebro como obra en construcción. Vamos a levantar el capó y a ver qué hay dentro. Olvidémonos de la magia por un momento, esto es pura neurociencia. Comprender cómo se crean esas conexiones es sin duda la clave para liberar todo nuestro potencial. 85.000 millones. Es una cifra que casi no se pueden imaginar. Es como tener la población de 10 planetas Tierra, pero en neuronas. Ahora, aquí viene la primera gran sorpresa. La cantidad de neuronas no es lo que define la inteligencia. No es la cantidad de ladrillos lo que importa, sino cómo están conectados. Y aquí la cifra ya es cósmica. 200 billones de conexiones. Es una red más compleja que todo el Internet del mundo, metida dentro de nuestra cabeza. Ahí, en esa red, es donde vive todo. Nuestros recuerdos, nuestros talentos, nuestra propia identidad. Así que esta es la definición que lo cambia todo. Aprender es, literalmente, el trabajo de un ingeniero neuronal. Es el proceso físico de crear, fortalecer y modificar esas conexiones. Cada vez que se aprende un idioma, una receta de cocina o el nombre de alguien, se están reforjando unos cables y creando otros nuevos. Pura plasticidad cerebral en acción. Además, el cerebro es un constructor súper eficiente, no empieza de cero. Si ya se sabe sumar, pues aprender a multiplicar es mucho más fácil. Porque el cerebro reutiliza y amplía las redes que ya creó para la suma. Es como añadir una habitación a una casa que ya existe. Pero mucho cuidado, porque si los cimientos de esa casa están mal puestos, la habitación nueva se puede venir abajo. Una idea mal aprendida de pequeños puede sabotearnos más adelante. Y esto nos lleva a una verdad un poco incómoda. Nuestro cerebro está diseñado para aprender, para crear conexiones sin parar. Pero desaprender, eso se le da fatal. Una vez que crea un camino neuronal, lo protege con uñas y dientes. Por eso cuesta tanto quitarse un mal hábito. La única gran limpieza que hace el cerebro de forma natural es en la adolescencia, un proceso que se llama poda sináptica, donde elimina las conexiones que no usa para hacer sitio a otras más útiles. Pasamos a la segunda parte, los cimientos del aprendizaje. Si el cerebro es un edificio, ¿cuáles son los pilares que lo sostienen? La respuesta que nos da la neurociencia puede que sorprenda a más de uno. No se trata solo de lengua o mates. Aquí va una pregunta clave. ¿Estamos cometiendo un error garrafal cuando en los coles se quitan horas de arte, música o deporte para meter más matemáticas? Pues la neurociencia nos dice que sí y a gritos. Y la razón es alucinante. Quitar horas de educación física es, desde un punto de vista neurológico, un auténtico disparate. Cuando un niño aprende a lanzar una pelota, está entrenando las mismas redes del cerebro que luego usará para ordenar las palabras en una frase o para seguir los pasos de una ecuación. Y no solo eso, el ejercicio libera un cóctel de químicos que son como abono para el cerebro. Hacen que todo lo demás se aprenda mejor y más rápido. Y la música. La música es como un espectáculo de fuegos artificiales en el cerebro. Es de las poquísimas actividades que consiguen encender todas las áreas a la vez. La lógica, la creativa, la motora, la emocional, todo. Es el entrenamiento cerebral más completo que existe. Pensar en el arte o la música, como asignaturas María, es no tener ni idea de cómo funciona el cerebro. Deberían ser el centro de todo. Tercera parada, la emoción, el motor. Ya tenemos la estructura y los cimientos. ¿Pero cuál es el combustible que arranca el motor del aprendizaje? Pues la respuesta está en algo que muchas veces dejamos fuera del aula, la emoción. Esto es un principio básico de la neurociencia. El cerebro no aprende si no se emociona. La emoción es el pegamento de la memoria. Actúa como un rotulador fluorescente que le dice al cerebro, oye, esto es importante, guárdalo bien. Sin esa marca emocional, la información se nos escapa entre los dedos como el agua. Pero cuidado porque no todas las emociones valen. El miedo puede forzar a memorizar, claro que sí.
pero es como construir una casa sobre arenas movedizas. El cerebro aprende a asociar aprender con peligro, y así se crean adultos que le tienen miedo al conocimiento. La alegría, en cambio, es como construir sobre roca. Genera curiosidad, confianza, las verdaderas autopistas para un aprendizaje que dure toda la vida. Entonces, ¿cómo es el ciclo ideal del aprendizaje? Pues todo empieza con la sorpresa, que es lo que captura la atención. Esa atención enciende la motivación, que le da un chute de energía al cerebro. Y el propio proceso de aprender y entender genera placer, y esa es la recompensa que nos hace querer más. Sorpresa, atención, motivación y placer. Ese es el circuito que hay que activar. Cuarta sección. Vamos a derribar mitos. Ahora que ya tenemos una base sólida, toca sacar la escoba y limpiar algunas telarañas, algunas ideas falsas que todos hemos oído sobre el cerebro. Vamos a desmontar un par de neuromitos muy famosos. El mito del 10%. Seguro que suena, ¿verdad? Es una de las ideas más famosas y más equivocadas que existen. La realidad es que usamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que pasa es que no todo a la vez. Es como una orquesta. No tocan todos los instrumentos al mismo tiempo, pero todos son necesarios. A lo largo del día, cada parte del cerebro tiene su momento de gloria. ¿Y qué me dicen de las inteligencias múltiples? Esa idea de que hay gente visual o gente musical. A ver, neurológicamente no es del todo exacto. El cerebro no tiene cajones separados, es una red donde todo está conectado. Pero ojo, eso no significa que la teoría no sea útil. Al contrario, es valiosísima. Nos recuerda que hay que enseñar de muchas maneras distintas, con imágenes, con movimiento, con música, para llegar a todos los cerebros desde todos los ángulos posibles. Vamos con la quinta parte, educar cerebros únicos. Si cada cerebro es una red distinta y funciona como un todo, la pregunta es inevitable. ¿Qué sentido tiene una educación estandarizada, una talla única para todos? La genética nos da la materia prima, la arcilla. Algunos nacen con más, otros con menos, es así. Pero la educación es el trabajo del alfarero. Un buen maestro puede coger un trocito de arcilla y hacer una obra de arte. Y un mal sistema educativo puede coger una montaña de arcilla y hacer un churro. El potencial está ahí, pero la belleza depende de las manos que la moldean. Imaginemos un experimento muy simple. Le damos a un grupo de 20 personas las mismas instrucciones para hacer un avión de papel. Las mismas para todos, pero a una persona le damos una cartulina, a otra papel de seda y a una tercera un folio todo arrugado. ¿El resultado? Pues que algunos aviones volarán genial y otros se estrellarán al momento. Las instrucciones eran idénticas, sí, pero el material de partida no. Pues esa es la realidad de nuestras aulas. Cada estudiante es una hoja de papel única. Darles a todos las mismas instrucciones es una receta segura para que muchos se queden atrás. Y no por falta de capacidad, sino por la rigidez del sistema. La conclusión es inevitable. La educación, para que funcione y sea justa, tiene que ser personal. Y por eso mismo, etiquetas como listo o torpe son un veneno. No hay cerebros de letras o de ciencias. Lo que hay son cerebros que con el estímulo correcto pueden mejorar en cualquier cosa. La única etiqueta que deberíamos ponerle a un estudiante es persona en proceso que mejora. Y llegamos a la última sección, el taller de aprendizaje. Ya hemos visto la teoría, vale, pero ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo transformamos un aula tradicional en un verdadero taller para el cerebro? El cerebro odia los cajones separados. En la vida real, los problemas no vienen con una etiqueta que dice problema de mates o problema de historia. El aprendizaje por proyectos rompe esos muros. Imaginen estudiar una parábola no en un libro, sino en una cancha de baloncesto, calculando el ángulo perfecto para meter canasta. Ese es el tipo de aprendizaje que se queda para siempre, porque es real, porque tiene sentido. Así que estas son algunas claves para un aula que respete cómo funciona el cerebro. Menos memorizar, más entender. Fomentar la colaboración, porque somos seres sociales y aprendemos unos de otros. Aprender con las manos, con el cuerpo, no solo con la vista. Y sobre todo, tener la valentía de romper los horarios rígidos para dejar que la curiosidad marque el ritmo. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que debería retumbar en cada colegio, en cada ministerio de educación. Si educar es literalmente construir cerebros, ¿qué clase de cerebros estamos construyendo? ¿Qué tipo de humanidad estamos diseñando para el futuro? La conversación, desde luego, no termina aquí. De hecho, esto no ha hecho más que empezar. Si estas ideas han resonado, si han hecho pensar, la invitación es a compartirlas. Hablemos de esto. Construyamos entre todos una educación que esté a la altura de la increíble máquina que llevamos en la cabeza. Gracias por la compañía. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.